Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos sean una vez más a su canal Hablando con Patricia. El día de hoy voy a comenzar una pequeña serie de programas con respecto a finanzas. Agradezco mucho sus comentarios y, en especial, una pregunta que se me hizo la semana pasada. Ah, la pregunta dice, ¿cuál es, cuál es mi opinión con respecto a la situación de personas que se encuentran en países donde después de los 50 años y a pesar de ser profesionales, tener una carrera profesional, no es fácil o prácticamente no se encuentra trabajo? Una pregunta bastante interesante. Y sobre todo hoy en día, después de, bueno, no después porque todavía estamos en medio de, todavía estamos con lo del COVID-19, la pandemia y todo. Con respecto a la pregunta, en países donde después de los 50 años no se encuentra trabajo. Para muchos, si no saben, yo personalmente me encuentro en Canadá, y soy originaria y nací en El Salvador. Pero, y también, perdón, también estuve un tiempo, viví 5 años en California, en Orange County. Les podría dar mi opinión al respecto porque a pesar de los años, a pesar del tiempo, a pesar de la ubicación, ¿ok? La pregunta es bastante común para muchas personas. Y cuando estuve en California, pude conocer muchas personas de México, de toda Centroamérica, de Sudamérica, y es algo bastante común. La pregunta es muy común y me voy a enfocar un poco más en Latinoamérica por el hecho de ser latinoamericana y poder tener un poco más de conocimiento al respecto. Ah, Encontré algo la semana pasada y se los quiero leer, un pedacito nada más, ¿ok? Con respecto a asuntos de finanzas. Ah, Se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y todos sabemos y todos, bueno, la mayoría sabemos o tal vez se ha escuchado del rey Salomón, el hombre más sabio y rico de toda la Biblia y de todas las generaciones que tal vez hasta hoy en día, ¿ok? Porque un hombre muy, muy sabio y muy rico. En todo caso, encontré este pedacito. Dice, el rey Salomón es el multimillonario bíblico y el rey Salomón dice en uno de sus proverbios que no trabajes para otro porque le vas a enriquecer y se llevará tu vida entera. Nuevamente, Antiguo Testamento, el rey Salomón. Que no trabajes para otro porque le vas a enriquecer y se llevará tu vida entera. ¿Les suena familiar? Creo que a eso nos referimos, ¿no? Debido a la pregunta, la semana pasada me dediqué a estar investigando un poquito más. Y a mí me gustan temas de la Biblia, no solo porque mi fe, pero porque creo que es uno de los libros donde realmente hay mucha información. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos, ¿ok? Para quienes no me conocen, como digo, hace mucho tiempo mis padres emigraron y la primera parte donde emigramos fue California, fue a Estados Unidos y después emigramos a Canadá. En todo caso, durante mi adolescencia, a pesar de crecer en un ambiente, en un país, en una comunidad prácticamente católica, yo en lo personal no estaba muy conocedora de muchas cosas. En todo caso, no voy a hacer la historia muy larga, pero viví en California y estando allá,
todo lo que tocaba se me convertía en dinero, ¿ok? So, no me puedo quejar. Esos 5 años en California me fue muy bien. Me fue muy bien y doy gracias a Dios, porque eso sí, yo siempre he creído en Dios, ¿ok? Pero había muchas cosas que yo no conocía. En total, después emigré a Canadá. Cuando llegué a Canadá, las cosas no me salieron igual. Estando en California no fue mi intención ganar dinero, pero automáticamente a donde fuese me ofrecían trabajo o cualquier cosa. Pero cuando llegué a Canadá, yo venía muy llena de ideas. Oh, ya, de lo que puedo hacer es que voy a abrir este negocio, así como en California, la última parte que trabajé y toda la cuestión. Y cuando vine a Calgary, en Canadá, me di cuenta que todo era voluntariado, voluntariado, voluntariado. Aquí todo, muchas personas, o sea, comunidades, grupos y todo es voluntariado. En todo caso dije, ok, ahí no voy a poder hacer dinero. Pero aún así, fui tan bendecida, que en cuanto llegué, me puse a trabajar como voluntaria para poder ayudar a las personas que yo sabía que estaban en la frontera y que necesitaban intérpretes. Entonces, yo decidí con mi poco inglés, porque tampoco era que yo era una experta, pero decidí que me iba a poner a ayudar en ese aspecto mientras conseguía alguna situación acá. A no hacerles la historia tan larga, a los 3 meses, gracias a Dios, y como digo, bendición de Dios, comencé a trabajar en una clínica médica, donde trabajaba como recepcionista médica, pero en sí mi trabajo era interpretar. Y muchas veces no es fácil solo interpretar, sino que las personas, el cambio de cultura es algo que no es solamente la interpretación. Bueno, como les decía, para no hacérselas tan larga, me di cuenta que era algo que me gustaba hacer, porque había que tenerle paciencia a las personas, había que conocerles, había que saber cuál era su cultura, ¿ok? Porque personas de Centroamérica tendemos a ser un poco más tradicionales y sobre todo México aún más tradicional, pero personas de Sudamérica tendían a ser un poco más relajadas. En todo caso, me di cuenta que no era solo interpretar, era realmente entablar un poquito de comunicación con esa persona para ver de qué manera realmente le podía transmitir esa información y que fuese algo que realmente le ayudara. Pues bien, de eso se trata hoy en día. Llegó un momento en que mi fe, yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en Dios, pero nací en una familia de fe católica, aunque mis abuelos, que han sido una bendición de Dios también, mis abuelos paternales como mis abuelos maternales, ¿ok? Y mi familia, mis abuelos paternales eran de fe católica y mis abuelos maternales de fe cristiana, ¿ok? En todo caso, adoré a mis abuelos y aprendí mucho de su sabiduría, de los cuatro, ¿ok? En todo caso, cuando llegué acá, tenía una fe en cuanto a creer en Dios, pero aunque crecí en un colegio católico, no pude comprender muchas cosas, porque en casa no se practicaba tanto, mis padres eran bastante jóvenes. Entonces, en vez de estar en la iglesia los domingos, estábamos en la playa. I'm sorry, pero es verdad. Okay. En todo caso, la vida lo va llevando a uno. Y el camino del inmigrante es algo bastante interesante porque hace que nos volvamos un poco humildes. Querramos o no, querramos o no, nos hace un poco humildes, especialmente cuando estamos en países donde el idioma no es lo de uno. Las culturas no se parecen ni en lo más mínimo a las de uno. ¿Ok?
Llegó el momento en que, gracias a Dios, por una u otra razón, Dios me fue guiando y llegó el momento de mi conversión, donde fue de corazón que recibí a nuestro Señor Jesús. Y luego el Señor, el Padre, me llevó de regreso a casa, a la iglesia católica, donde yo era un poco rebelde en cuanto a muchas de las cosas. Pero, gracias a Dios, ah, me guió a las manos de una persona que me supo guiar, el Padre Salvador Ahumada, quien gracias a Dios fue mi mentor y mi confesor y a quien le agradezco mucho. Él me refirió a un convento. No se preocupen, no era para ser monja, no, 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 no. En aquel entonces yo estaba soltera y sin hijos, ¿ok? Pero no se trataba de eso, sino que era para que yo conociera la fe católica. Y en ese convento estudiábamos y empecé a conocer mucho del Antiguo Testamento. Y empecé a darme cuenta que no era un libro de historias solo por ser historias, sino que había mucha, mucha, mucha información que era para aplicarla hoy en día. Y tal vez esta historia se está haciendo larga, pero quiero que nos demos cuenta que lo que está sucediendo hoy en día no ha cambiado ni en lo más mínimo, porque nosotros como seres humanos no cambiamos. Tendemos a repetir y repetir y repetir los mismos errores. Regresando a lo del Antiguo Testamento, empecé a ver a todos estos personajes que antes los veía únicamente como personajes y empecé a darme cuenta cuál era la lección personal, la lección de vida detrás de cada una de esas historias. ¿Ok? Así que me llamó mucho la atención cuando la semana pasada quise empezar a preparar todo con respecto a los temas para finanzas. Y lo primero con lo que me encontré fue con, con esta lectura del rey Salomón. ¿Ok? Nuevamente, que no trabajes para otro porque le vas a enriquecer y se llevará tu vida entera. Otra de las cosas que me llamó mucho, mucho la atención cuando estuve estudiando en ese lugar fue la historia de, como le llaman, el soñador, José el soñador. Y me parecía a mí todas esas historias muy cruel, que lo abandonaron, que esto, pero terminó en Egipto, pero, se convirtió en la mano derecha del faraón y luego fue él precisamente quien liberó a todos los hebreos, la, prácticamente a lo que es la cultura de la religión judía, ¿ok? Entonces, en aquel entonces, yo aprendí mucho, irónicamente, era en el momento de mis 40 años. Y esa lectura en aquel entonces me enseñó mucho con respecto a cómo damos y damos y damos vueltas en la vida y no entendemos, ¿ok? Y estando precisamente en mis 40 o cerca a cumplir mis 40 años, en aquel entonces me sirvió mucho esa lectura con respecto a los 40 años dando vueltas en el desierto, ¿ok? Pero este año, en muchas de las lecturas que he tenido, ha tenido que ver con finanzas. Y este año yo quiero también trabajar mis finanzas. Ah, entonces aprendí esta parte que así hayan pasado más de 2000 años, ok, más, porque nosotros estamos hablando más de 2000 años ya en lo que es el Nuevo Testamento, ok, pero esto viene aún mucho más antes del Nuevo Testamento y ya venía la descendencia de judíos, ok. Hoy en día nadie puede negar que son un éxito a donde vayan, que son una, una cultura, una raza, una estirpe completamente
entregados a su fe, perdón, y sin embargo, tienen muy buena situación financiera, cosa que muchos de nosotros, como cristianos, como católicos, después del Nuevo Testamento, ¿ok? Y un momento, ojo, porque yo no estoy diciendo que tenga que ver con nuestro Señor Jesús. Al contrario, yo estoy muy consciente que Él era judío. Él era de descendencia judía. Y eso no lo podemos negar. Pero hoy en día, sabemos que a donde vayan, ellos siempre sobresalen. Siempre. Y tiene mucho que ver por su doctrina, por su manera de ver su relación con Dios. Para ellos, su relación con Dios es que mientras más abundancia tienen ellos, más están cumpliendo la palabra, porque eso les da, número uno, les da, como dicen, por sus frutos los conocerás. Entonces, permítame un momento, ¿ok? Por sus frutos los conocerás. Entonces, donde quiera que ellos vayan, florecen. Y son un pueblo que ha sido perseguido, maltratado, esclavizado, todo lo que querramos. Pero donde ellos vayan, prosperan, prosperan. ¿Ok? Entonces, tiene mucho que ver, o sea, entre los judíos, las finanzas son parte de la bendición de Dios. Es más, las finanzas son la bendición que Dios ha puesto en manos de ellos para poder ayudar a otros y ayudarse a ellos mismos. ¿Por qué traigo ese tema? ¿Ok? Porque si pensamos en ellos, y regresando a la pregunta de Oscar, ¿ok? Después de los 50, aún siendo profesionales, no encontramos trabajo o gente que contrate después de los 50. El rey Salomón decía que no tienes que trabajar para nadie. La mayoría de judíos son gente extremadamente inteligentes en cuanto a que se preparan. Y sí se preparan, sí tienen carreras, pero su enfoque no es ir a trabajar para otra persona. Su enfoque es crear empresas, porque de esa manera ellos, con las bendiciones que ellos reciben, ellos pueden ayudar a muchos más. Entonces, eso es algo que transmiten desde la niñez. Vienen preparando a sus hijos para poder salir adelante. Uno de los datos interesantes que encontré y me pareció muy, muy interesante es que los judíos son menos del 1% de toda la población mundial. Menos del 1% de toda la población mundial. Sin embargo, el 52% de la riqueza a nivel mundial está en manos de judíos. ¿No les parece algo bastante interesante? Es un tema que a mí me fascinó, por eso yo sé que no va a ser únicamente este pequeño video hoy, porque como les dije, yo no tengo mucha experiencia, yo apenas comienzo en esto, así que todavía me falta un poco en cuanto a a editar y todo, ¿ok? Pero los temas son tan emocionantes que son tan interesantes que no me los quiero guardar solo para mí. Entonces, Oscar, lee en Rey Salomón, no estoy mintiendo, está ahí. Que no trabajes para otro porque le vas a enriquecer y se llevará tu vida entera. Entonces, la clave en cualquier parte del mundo que estemos, y se lo digo yo estando acá en Canadá,
La historia es bastante similar, bastante similar. Entonces, de lo que se trata es que saquemos nuestros conocimientos y los pongamos al servicio de los demás, olvidándonos que se trata de que alguien nos dé la oportunidad de trabajar a nosotros. Más bien se trata que nosotros saquemos lo que tenemos y se lo ofrezcamos a otros. Eso no quiere decir que el trabajo es regalado. No, ni en lo más mínimo. Es más, en la parte judía, ellos, como siempre, tienen su porcentaje, el 10%, que es para la iglesia, ¿no? Pero los porcentajes que ellos tienen también es en cuanto a sus finanzas. Y ellos, una, digamos que una tercera parte de sus finanzas, lo ponen a largo plazo, a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué pasó en todas esas historias del Antiguo Testamento? Lo que ellos tenían que tener era tierras, ¿no? So, desde muchas generaciones ellos saben que las tierras, las propiedades, es algo donde no hacen dinero de inmediato para derrochar, pero sí es algo que a largo plazo es una excelente inversión. Otra parte que tienen son la otra tercer parte son activos. Tener dinero disponible para ponerlos en su negocio para producir, ¿no? Para poder producir. So, ese segundo, digamos que ese segundo tercio lo utilizan esto va para el mismo negocio y esto va a producir y tienen esa disciplina. Y la otra tercera parte es para tiempos como ahora en la pandemia. Es como tiempos cuando todos están sin nada, ellos tienen sus ahorros. Y es ahí donde ellos pueden comprar y pueden beneficiarse de eso. Pero no es algo que lo hicieron solo porque les cayó del cielo. No, lo hicieron porque saben qué es lo que tienen que hacer para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Sabemos, sabemos que han sido perseguidos por muchas generaciones y están distribuidos por todas partes del mundo, más que nosotros, más que todos nosotros. Están distribuidos por todas partes del mundo, pero aún así saben ayudarse entre ellos. Pero eso sí, son muy leales, saben tratar al prójimo, saben tratar bien y respetar a su trabajador, pero si la persona no sabe respetar esas reglas, está fuera de la cultura de ellos, porque así es, así es. Entonces, el día de hoy, como les digo, no va a ser muy largo y me van a disculpar. Para la próxima semana tendré el material más editado, pero me gustaría que ustedes me participen también. Me gustaría que ustedes me hagan sus preguntas con respecto al tema. Voy a tomar ambos aspectos porque a mí siempre, siempre me ha fascinado y me ha fascinado porque siendo inmigrante, estando fuera de mi tierra, he podido ver la mano de Dios. Estando fuera de nuestra tierra, no solo es lo que nosotros podemos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos. No, cuando uno llega, cuando uno inmigra, como les digo, hay que tener cierto grado de humildad para poder comenzar, porque hay muchos que no logran adaptarse, porque no es fácil, no es fácil. Entonces, esta parte de la Biblia, esta parte de la historia, a mí me fascina porque me relaciono con ellos como inmigrante. Y gracias a Dios, pues nosotros no hemos sido perseguidos de tal manera.
pero hay mucho, mucho que aprender. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de historia y de ejemplos que están en ese Antiguo Testamento como están hoy día en en nuestras comunidades. En nuestras comunidades viven y no tiene nada de malo. Es más, tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Estaba viendo también y leyendo la mayor parte, más del 50% de los premios Nobel le pertenecen a judíos. Le pertenecen a judíos, lo que significa muchos de ellos son sabios. Muchos de ellos tienen mucha sabiduría. Y es donde nos damos cuenta que las finanzas, la sabiduría y la espiritualidad van de la mano, van de la mano. Porque únicamente con esa obediencia a la palabra de Dios, tenemos la fuerza para poder resistir tentaciones. Y al resistir tentaciones, no derrochamos, no malgastamos. Y de esa manera tenemos un mejor futuro. Tenemos un futuro más seguro, porque Dios está con nosotros también. ¿Ok? Pero entonces, como les digo, es un tema fascinante. Tengo muchas más escrituras que van de la mano con los ejemplos. Y esto me fascina porque ¿quién iba a creer que algo a lo que a mí me enviaron estamos hablando de mis 40 y como les dije en el video anterior, en los videos anteriores, este año yo voy a cumplir 57 años. Estamos hablando de hace 17 años cuando yo estuve estudiando esto en ese convento, muchas de estas historias, y me encanta cómo hoy en día, cada vez que busco algo con respecto a finanzas para mi propia educación, para mi propio crecimiento, muchas de esas historias o muchos de esos libros están relacionados con la fe. Entonces, no solo yo, no es mi imaginación. Muchos de esos millonarios, de esa gente que ha sabido salir adelante, tienen su fe bien establecida y eso les da la fuerza para seguir adelante. Entonces, el día de hoy, Oscarito, tal vez no he contestado la pregunta completamente, pero será interesante. Seguiremos con el tema y por favor a todos ustedes, ayúdenme. Díganme qué más, compartan qué es lo que les gustaría saber o cuál es la opinión con respecto a este tema comenzando a partir del día de hoy. Les agradeceré mucho que me hagan esos comentarios, ¿ok? Así que nuevamente espero que les haya servido aunque sea un poquito, aunque sea para entretenerse un ratito. Tal vez no les está solucionando los problemas financieros, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo y me incluyo nuevamente, como les digo, yo no es que estoy fuera, yo estoy haciendo todo esto precisamente para ayudarme a mí misma para entrar a una nueva etapa en mi vida. Así que yo soy parte del grupo de ustedes también, pero me encanta compartir y esto es lo que a mí me encanta, me gusta. Valga la redundancia, encanta, encanta. Pero esto es lo que a mí me gusta y al no poder estar cerca con esto de la pandemia, no poder reunirnos, no poder estar compartiendo, esta es la manera más agradable de poder sentirme que tengo el calor de todos ustedes. Así que les agradezco sus comentarios, les agradezco sus saludos, un abrazo fuerte a todos y por favor no olviden darme el like, ponerme sus comentarios y sus preguntas. Así que hasta la próxima y continuaremos con los temas de finanzas. Que tengan un buen día. Chao.